Este hombre que está acá es Gurdjieff y es quizá uno de los pensadores y filósofos místicos más relevantes que hay. No sé si es muy popular, quizá es maestro de tus maestros, y su forma de explicar conceptos tan complejos es simplemente brillante. Cuando se habla de maestros místicos, no nada más es su capacidad mística, sino su capacidad también de transmitirlo. Y Gurdjieff es un maestro en esto. También creo que es un poco complicado, como todos los buenos maestros como él. Yo voy a tratar de simplificar sus conceptos a lo mejor que yo pueda. Voy a hablarte de 7 conceptos diferentes que él habla, más o menos los vamos a juntar para como un ejercicio introductorio al pensamiento de Gurdjieff. No te puedes ir de este mundo sin saber de él y de ver cómo adoptar algo de sus soluciones. Entonces te voy a hablar de estos 7 puntos que él trae y te los voy a tratar de explicar de la manera más simple o más mundana que se pueda, bajar a veces conceptos esotéricos muy complejos, muy mentales, muy espirituales, hacia lo ordinario. A veces puede costar trabajo, pero lo vamos a hacer bien. Que el primer concepto que trae él, que es uno de sus quizás más famosos, es que el hombre vive dormido. El hombre está como en un sueño hipnótico, donde piensa, siente, habla, pero en realidad estas acciones están sucediendo sin su presencia real. Y habla de que pues estamos guiados por básicamente el subconsciente y nuestra vida es simplemente obedecer una sucesión de órdenes que te da tu mente todo el tiempo. Por ejemplo, el café que te tomaste en la mañana, te pregunto si tú lo elegiste tomártelo. ¿Hubo algún tipo de debate en tu mente sobre el café? Lo más probable es que no. Lo más probable es que te dijo, es hora de nuestro café de la mañana, ve por él. Y tú fuiste. Tengo ganas de un café, así te habló probablemente. Y lo hiciste y así todo el resto de tu día. Todas las personas con las que hablaste, con lo que hiciste, a veces más mecánico, a veces seguiste una listita de cosas que tenías que hacer, que tú mismo hiciste. Todo el día es recibir órdenes del subconsciente o de alguien más o de algo más. Y ese es el estado natural del ser humano, es el ser autómata. Ahora, no voy a hablar de aquí mucho de las consecuencias de este ser autómata, pero sí vale la pena mencionarlo. Si tú no sales de este ser autómata, lo que empieza a pasar es que te empiezas a desconectar del mundo. Ciertas emociones y necesidades espirituales que tienes empiezan a ser ignoradas porque interfieren con el estado reactivo en el que estás. O sea, aquí quiere decir, si yo estoy siempre obedeciendo, simplemente me dan la orden, yo reacciono y así es toda mi vida, eventualmente desobedeces tus propias necesidades espirituales. Y esto te lleva a un cierto tipo de atrincheramiento en la mente, se llama. Te empiezas a meter a la mente, empiezas a filosofar demasiado, a pensar demasiado. Estos pensamientos se empiezan a optimizar para prevenir que nada malo te pase. Esto te lleva a estados de control. Estos estados de control te empiezan a separar cada vez más del flujo natural de la vida hasta que empieza una desconexión, una desintegración muy tremenda, de la cual no voy a hablar ahorita, pero explica que esa es la mayoría a lo mejor de las personas. Si no llegan a superar este llamado del alma, ahorita les voy a hablar un poco más. Entonces, el primer punto es que tenemos un tipo de ser autómata en el que somos. Ok, segundo punto, habla de que tú no eres una sola cosa, sino eres muchas. Hay muchos yoes. El ser humano cree tener una identidad coherente, pero en realidad está formado por cientos de pequeños yoes contradictorios. Por ejemplo, un yo puede decidir levantarse en la mañana, el otro decide apagar la alarma, el otro empieza a resolver problemas, el otro es el que se metió a bañar y está disfrutando del agua, el otro se rinde, el otro no se rinde, uno ama, el otro desprecia y constantemente te estás moviendo de yoes. No hay no hay un dueño de la casa. Y el propósito interior que él propone es no fortalecer un solo ego, sino crear un centro de gravedad consciente. ¿Qué quiere decir?
uno que pueda ver a esos yoes sin identificarse con ellos. Y así puede nacer algo que se llama como una unidad interior, que es un nuevo ser que todos tenemos que desarrollar, que pueda dirigir a todos estos yoes a una dirección específica. Él va a decir básicamente que tú no tienes un alma, que la tienes que crear. ¿Y cómo la creas? Pues dentro de este terreno llamado el autómata. O sea, tú tienes de ventaja el autómata, pero si tú invitas a la conciencia a participar, puedes empezar a crear un ser que todavía no existe, que tú lo tienes que ir haciendo a través de la conciencia. Y puedes usar a todos estos yoes ya creados que saben ejecutar o no, saben hacer lo que hacen, y los puedes integrar a tu vida de una manera que vayan hacia una dirección específica. Entonces, esta es una idea brillante. Es una idea de cómo, sin decirlo lo dijo, de cómo hacer que gobierne tu alma. El problema es que, cosa que mucha gente no sabe, no tienes un alma, no existe, la tienes que crear. Lo que sí tienes es el espacio creativo, tienes la creatividad, pero no tienes el producto. Entonces él dice que esta es una de las misiones, crear a un ser único que administre a todos los yoes. Ahora él habla de el cuarto camino. Porque él enseñó que hay 3 caminos hacia el desarrollo humano y la espiritualidad. Uno es el camino del fakir, que es basado en disciplina física extrema. Esto quizá hoy en día se ve como el tipo de espiritualidad que tiene que ver con ejercicio, con yoga, con posiciones muy específicas, con tipos de dietas, con tipos de meterse al frío y otras cosas. El segundo es el camino del monje, basado en la fe y la devoción, que este es un tipo de espiritualidad que tiene que ver principalmente con las religiones. Tiene que ver con obedece, tú no eres nada, elimina tu ego y a través de la obediencia, y ese es el camino hacia Dios. Y el tercero del que él habla es el camino del yogi, que es basado en control mental y el conocimiento que tipo los ascetas que viven arriba de las montañas, meditando todo el día. Entonces él explica que cada uno desarrolla solo un aspecto del ser. Sin embargo, el cuarto camino, en cambio, busca el crecimiento simultáneo del cuerpo, mente y emoción, mientras vive en el mundo que conoce. No hay necesidad de irse a retiros, monasterios ni aislamientos. El campo de trabajo es la vida cotidiana. El tráfico, el trabajo, los vínculos, las frustraciones, todo es materia prima para despertar el Dios que llevas dentro. Y su lema implícito es: el trabajo es en la vida, no fuera de ella. Entonces él va a decir este concepto del cuarto camino, que es fascinante. Yo lo trato de aplicar a mi vida, de tratar de cada evento que pasa en mi vida, tratarlo de significar de manera espiritual, tratar de darle lugar a mis emociones y pensamientos sin juzgarlos, y crear este famoso cuarto camino. ¿Qué quiere decir? Uno que integre todas las mentes. Así es como al menos yo lo entiendo a Gurdjieff. Porque cuando dices cuerpo, mente y alma, ¿qué quiere decir? Corazón, mente y alma. ¿Qué es corazón? O sea, las emociones, pero ¿qué son las emociones? Entonces yo los considero como el subconsciente, todo lo que te pasó en tu pasado, cómo interpretaste. Está también la parte espiritual, alma, que tiene que ver con el futuro, cómo imaginas, cómo creas, hacia dónde diriges. Y la parte mental, que no sé todavía cómo armarlo, pero sí estoy seguro que son estas 3, es la parte del autómata. Y esta cuarta parte es un tipo de conciencia que ordena las 3 anteriores. Esto es como, al menos mi interpretación de cómo yo lo veo más práctico a nivel capas de la mente. Él lo ve en capas más emocionales, más ordinarias, el lenguaje, como las emociones. Pero no importa, es que tienes que unirla a estas 4 partes para poder tener el ser completo. Continúo. Él explica que hay 3 centros.
o inteligencias. Está la inteligencia intelectual, que es la que piensa y analiza. Está la inteligencia emocional, que es la que siente y intuye. Y está el motor instintivo, que es el que actúa y percibe el cuerpo. De nuevo, estas tres mentes que estamos hablando, y probablemente aquí no menciona, pero la cuarta es la conciencia. En una persona dormida, estos tres centros funcionan desconectados, como si cada uno viviera su propio mundo. El resultado es confusión. La mente quiere una cosa, el corazón otra, el cuerpo algo distinto, y el trabajo interior correcto es armonizar estas tres. Entonces, para ello tienes que practicar lo que se llama presencia simultánea, y él aquí va a proponer una de las prácticas que están muy de moda, la verdad se lo merecen, es una de las grandes prácticas, que es el mindfulness. Sentir el cuerpo mientras se piensa y se observa la emoción mientras surge. Solo en esta integración aparece el equilibrio. Cuando haces esto te vuelves lúcido, tu emoción vuelve limpia, la acción se vuelve precisa. Y ahora sí ya no estás gobernado por el impulso. Esta es una de las prácticas más básicas de espiritualidad, que es básicamente estar presente en tu propia vida. Ahora, cuando estás presente, Gurdjieff va a decir de que tú vas a tener cierta capacidad de observar ahora. Y este es el primer paso siempre a la liberación. Él dice que el primer paso de la liberación es que es estar consciente de ti, de tu cuerpo, de tus emociones. Y cuando estás consciente de esto, empiezas a reintegrar estas partes rotas de ti. Sin embargo, te lo quiero advertir de una vez, él no te va a dar palmaditas y te va a decir mi vida y mi amor. Él va a decir que este proceso es algo doloroso porque requiere una honestidad brutal. Brutal. Y la honestidad siempre es brutal, lo que sepas. Nunca se ve tan amable como crees. Que esa honestidad brutal es verte sin andarte protegiendo. Y para esto pues se requiere valentía, se requiere soportar ese dolor de repente aceptar cosas sobre ti, aceptar cosas sobre la vida, sobre los demás. Y este es el principio del trabajo de conciencia de Gurdjieff. Ok, continúo. El quinto concepto de Gurdjieff que vamos a ver acá es el concepto del rasgo principal. Este tema es algo fascinante, por favor escuchen. Cada persona, según Gurdjieff, tiene un rasgo principal o defecto esencial que sostiene toda su personalidad. No es un error moral, sino una inercia estructural del alma. En unos se manifiesta como orgullo, en otros miedos, pereza, complacencia, autocompasión. Este rasgo se filtra en todo: decisiones, relaciones, trabajo y espiritualidad. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado de trabajar en el rasgo principal. El descubrimiento del rasgo principal no se logra por introspección teórica, sino por observación constante. Esto es muy importante porque tú no vas a poder saber qué tipo de rasgo tienes si tú estás todo sesgado, tú no te vas a poder ver. Si tú andas poniendo teorías morales de cómo debe vivir el ser humano, más bien es observar y ver qué está pasando. Entonces, tú consistentemente no das resultados con la lana, pues déjate de romantizar tanto tus traumas o tus problemas y pon en la mesa, tengo este problema. Por más que sepas hacer dinero, si no lo haces, no lo tienes. Notar estos patrones repetidos de pensamiento, emoción y conducta. Cuando se ve claramente un mecanismo, sin excusas ni culpa, comienza la transformación. O sea, tienes que ver, oye, tengo un problema con deudas, oye, tengo un problema con el alcohol, oye, tengo un problema con mi pareja. La simple conciencia del patrón rompe su hechizo. Esto es interesantísimo porque él va a decir que mucho de la batalla está nada más en estar consciente del patrón. Y este acto de ver sin huir es un proceso que purifica la estructura mecánica. ¿Qué quiere decir? La única manera de transformar al robot que te está guiando es viéndolo. Increíble. Concepto número 6. Las leyes cósmicas del 3 y del 7. Déjame explicar rápido a qué se refiere. Son bastante lógicas cuando las entiendes. Entonces, él enseñaba que el universo entero, desde los átomos hasta los pensamientos, obedecen leyes exactas. O sea, quiere decir de que tus pensamientos, tu vida,
no está separada de los átomos. Así como los átomos tienen un orden, pues tu mente también tiene un orden. Nada está fuera de lugar. Ahora, y dice que todas estas reglas funcionan con dos reglas. La ley de tres dice que toda manifestación necesita tres fuerzas: activa, pasiva y neutralizante. No hay creación con solo dos polos. El principio de reconciliación de opuestos. Cada conflicto tiene una tercera energía capaz de transformarlo. Entonces él habla de este sistema binario de dos polos: o estoy enojado, o soy mega pasivo, o soy agresivo y soy pasivo, y existe uno neutralizante que está en medio, que es el estado de la conciencia que los unifica. Esto es un concepto cabalístico muy básico, de que siempre hay como estas triadas de cosas y su armonizante. Y la ley de 7 es que todo proceso al desarrollarse se desvía de su curso inicial. Sin intervención consciente, pierde energía, se degrada y la atención corrige su desviación. Entonces él dice que si no invitas al observador seguido, lo que va a pasar es que se desintegra. Es como una ley se llama, todo tiende a su desintegración, a descomponerse. Y no es la excepción, excepto cuando invitas a la conciencia a participar. Aplicadas a la vida interior, estas leyes significan que ningún cambio real ocurre solo con una buena intención, una fuerza, ni con resistencia. Se necesita la tercera fuerza consciente que observe, equilibre y oriente, porque necesitas las dos. A veces necesitas agresión, y a veces necesitas pasividad, y a veces necesitas aceptar, y a veces necesitas negociar, y a veces necesitas fe, y a veces necesitas esfuerzo. Y lo único que puede determinar cuándo va cada cosa en su lugar es la conciencia. Y que todo proceso espiritual requiere reajustes constantes, porque la inercia siempre tiende a desviarlo. Todo esto que habla aquí yo le llamo el estado del flow. Flow es volver a conectar con la vida y que ella te lleve. No quiere decir de ser un idiota sin intelecto, quiere decir que vas a usar el intelecto al igual que la intuición al mismo tiempo. Voy a terminar con el concepto 7 que él habla, que es el trabajo del ser. Todo sistema de Gurdjieff conduce a un solo fin: el nacimiento del ser real. No basta con nacer biológicamente, hay que nacer conscientemente. El hombre común es una posibilidad no cumplida. Quiere decir que adentro del potencial de la conciencia está en tus manos hacerlo nacer. Morir antes de morir es la consigna. Tienes que matar al robot, a la automatización, al autómata, a la mentira, a la personalidad falsa, aquella que está siempre preocupada porque lo aprueben, y hacer nacer al individuo verdadero. Este nacimiento no es metafórico. Implica un cambio radical en la calidad de dónde pones tu atención, la energía y la presencia de tu vida. Un nuevo ser vive en el mismo mundo, pero no de la misma manera. Su centro ya no está afuera y los hechos y las opiniones, sino adentro en la conciencia misma. Quiere decir que empiezas a vivir desde adentro. O sea, no pide poco, Gurdjieff. Solo el trabajo consciente y el sufrimiento voluntario tienen sentido en la vida de un hombre. Entonces, Gurdjieff dice que la misión de la vida, y yo también lo aplico, es que tú nazcas. Pero tú no naciste el día de tu nacimiento de tu mamá y nada más nació el robot. Ahora tiene que nacer la conciencia. Y esto es a través de una serie de despertares de la conciencia que se hablan en el misticismo, donde a lo mejor cierto problema en tu vida, cierto encuentro con cierta persona o cierto rompimiento con una persona, un luto, una pérdida, una clase que tomaste, un gran maestro como él, te van despertando y de repente te van diciendo: ay, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esta existencia? Yo, por ejemplo, tuve este despertar muy joven en mi vida, ¿no? Donde yo estaba cuestionándome los motivos de la existencia en libros. Yo creo que tuve un despertar temprano yo desde niño. Y mucha gente también lo tiene. Y Gurdjieff te habla de que bueno, porque estos son ¿cómo se llaman? Las contracciones de un embarazo que está por suceder. Pues estos son los 7 puntos de Gurdjieff. Los voy a poner en la descripción para que los puedas leer. Hay mucho que estudiar de él, obviamente pasé rapidísimo por todo este mundo de su mente, pero él habla de que el nacimiento del alma. Vives en un autómata y hay una manera de empezar a despertar, que es estar consciente de lo que está pasando, luchar con él, estar cada vez más consciente y empezar a dirigir
tu vida hacia una dirección específica que de verdad valga la pena y no estar nada más yendo a través de lo que está pasando frente a tus narices. Andas perdido, con la atención toda dispersa y si lo diriges hacia un lado tienes esta capacidad creativa misma de Dios. Recomiendo mucho Gurdjieff. Recomiendo honestamente, si vas a empezar con él, no empieces con los libros. Nunca se empieza con maestros así con los libros directamente, o sí, si estás acostumbrado a leer, especialmente lenguaje pesado. Pero si no, pregúntale a tu ChatGPT, a tu AI, dile, guíame a través de Gurdjieff, expande, explícame más esta parte, más la otra, y empieza a tratar de dirigir tu vida. Obviamente hay programas más dirigidos, está el movimiento del Cuarto Camino, hay creo que una sucursal en México. Hay caminos obviamente tradicionales para ir por acá, pero empieza a explorarlo tú con ella y creo que es un buen camino hoy en día para empezar con los grandes temas. Gracias por haber puesto tu interés en Gurdjieff. No sé por qué te doy las gracias. Qué bueno por ti más bien, porque te espera una aventura espiritual con lo que él va diciendo.